Ahí está. Don Salvador, el primero. Y Afra. Siempre puntuales. Nidia. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Como de a poco despertando, chiquitito. ¿Cómo les va? Bienvenidos a su primer lunes con cuarentena. Vamos, vamos. Pasó, tenemos poquita gente hoy día. Ya sé. Como había un trabajito, había cosas que entregar. Oh, qué reponedor es un café a esta hora de la mañana. Un café que no es café, ¿se entiende? Pero parece café. Tiene lo bueno del café, pero sin los daños del café, ¿ya? Vamos a ver, doña Marcela, ahí viene entrando. Hola, profe. Hola, ¿cómo están Buenos días. todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Cómo Bien. están los planes para esta semana? A ver, Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿estuvo Hice bueno? la tarea, profe. ¿Ah? Hice la tarea. Excelente, tienen que puro mandarla. Y aquí comentamos, todos los que quieran decir algo, díganlo. Don Héctor Verdugo va entrando. Porque verán ustedes, hoy día nos vamos a dedicar únicamente, y les voy a dejar un último encargo, y me la envían, que tiene que ver con la imagen. ¿Ya? La literatura tiende a ser como un poquitito más complicada. Se habrán dado cuenta cuando agarraron ese par de cuentos de Baldomero Lillo en el libro Subsole. Les abrí la posibilidad de que si les gustaba otro cuento de Subsole o preferían leer Subterra, y alguno de los cuentos de ahí de Subterra también podía ser así. El asunto era analizar eh, alguna crítica social del autor a través justamente de esa obra literaria. Porque, verdad, mira, es como, vamos a verlo ahora en una serie que vamos a analizar respecto del arte, y después vamos a hacer una especie de intento por explicarles que hay otras formas de arte, no solamente la pintura u otras cosas que hemos visto hasta ahora, sino que también la fotografía es parte de ese concepto de arte que hoy día podemos realizar. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Doña Catita llegó, qué amorosas todos. Para eso, mira, vamos a primero compartir uno de los cuentos. Ya. Ahora, yo no voy a profundizar mucho, para no darle ventaja a las personas que no lo entreguen. Hoy es el último día que espero. Ya, a ver, si bien esta cosa no Profe, recibe... Dime. consulta. Sí, ¿qué pasó? ¿Tiene el link de su clase para mandárselo a una compañera que no puede entrar? El de este Zoom. Espérate, Sí. espérate. En alguna parte anoto todo. Porque tú sabes que a la edad mía y a la memoria, mira, el Zoom, el código es el 473 186. No, sí. Pero no tiene el link. Link. No se nos envía el link, tú entras a Zoom, entras a este número de clase con la clave ISTO Ya no 2021 importa. y listo.
no se olvide, ISTO 2021. Y la otra del, no creo que todavía a alguna gente de ustedes le falte el código Classroom, por si acaso se lo voy a repetir. Código Classroom, que sería el... Lo tengo que anotar en el chat. Ay, de veras, sí que soy tonto yo. Te lo voy a dejar aquí en el... Espérate. Dejo de compartir acá. Chat. Ahí te lo ves que... Es que tengo que leerlo, porque si no, a mí todo se me olvida. 5... SK. 5 SK. T, L, R, I. Va, de nuevo. Tenía configurado el chat como para solamente una persona. 5, S, K, T, L, R, I. Ahí le llegó a todos. 5, S, K, T, L, R, I. ¿Lo escribí bien? 5, S, K, T, L, R, I. Sí, lo escribí bien, maravillosamente. No me enredé. Y ya, pues, viene doña Francisca, don Matías, y vamos metiendo gente más. Ya. En el caso, mira, nuevamente, tengo ahora, ustedes, insisto, si agarran el libro, lo leen, y hay una cosa, o lo conocen, subsole, o el otro, subterra, y ustedes conocen algún cuento, ni un problema, agarran ese otro cuento, pero la idea es que hagan uno. Yo mandé 2 así como apoyo porque eran los más cortitos y los más fáciles. Y también porque son los que más encajan en la forma o la parte que estamos explicando de la materia esta de la cuestión social. Cuando ustedes leyeron Irredención o lean Irredención, sálganse del... O sea, hay un contexto. ¿Ya? Hay un contexto que es el de las fiestas, por así decirlo. Que esta niña, ¿cierto?, da en su casa y en el cuento relata lo maravillosa que estaba la decoración con todas las flores. Ya. Ahora, Hernán Menay entró. El cuento es que de repente esta niña de noche se va a dormir con todas esas flores y va y tiene un sueño. Ok. En ese sueño está, como dice ahí, era una de las almas, era como que había muerto y estaba en el juicio, ¿cierto? El juicio de las almas, si te vas al cielo o al infierno. Y voy a ver si le puedo achuntar justo a la parte... Bueno, ahí dice, está Satanás, se ríe, está como esperando agarrársela porque dice, esta cabra me la llevo yo. Ahora, acá, justamente en este sector está como la clave. Se supone que hay una balanza, ¿ya? En un platillo de la balanza, sus actos buenos. En el otro platillo de la balanza, sus actos malos. Como dice ahí, están en el platillo del bien, el platillo de los actos buenos, en esta balanza, ¿cierto? ¿Se acuerda de la balanza? Están sus actos de piedad religioso, ¿ya? Toda su caridad. ¿Se acuerdan una vez? Lo explicamos la otra semana, lo que era la caridad cristiana, o sea, oh, pobrecito, gente muerta de hambre, voy y le doy una moneda, pobrecitos huerfanitos, voy y les pongo un orfanato, pobrecita gente que no tiene donde curar sus enfermedades, voy y financio un hospital. Habría que preguntarse primero por qué esa gente es pobre, en primer lugar. Aquí la función o lo importante no es la caridad, sino por qué tengo que hacer caridad. ¿Por qué hay gente que necesita caridad? Ojo ahí. Habla de el arcángel, remata la tarea, por supuesto, habla de la abnegación, todas las veces que ella se ha sacrificado, te fijas, por ayudar a los pobres. Incluso colocó ahí un cúmulo de virtudes, las moles gigantescas de un hospital, de una capilla, todas las cosas que ella ha puesto plata para construir. Ya. Y por supuesto ahí agazapado está mirando el diablito para poder llevársela. Y no hubo ninguna forma de que la balanza se inclinara a favor de ella, siendo que al otro lado
en el otro platillo, había solamente un montón de pétalos de flor. Entonces, la pregunta sería, y después aparecían estos duraznos en flor y toda la cadena que viene después. El asunto es, ¿qué podemos deducir? Insisto, Baldomero Urillo plantea una crítica, y por lo tanto lo que yo tengo que buscar es una crítica social. ¿Qué podemos deducir cuando él dice, mira, en un platillo de la balanza están todas las cosas buenas que hiciste, todas las plata que le diste a los pobres, el hospital que construiste, la capilla que construiste, toda tu abnegación, pobrecita tú, tanto que te sacrificaste, tanto que diste, todo eso está en un platillo. Y en el otro platillo estaban los pétalos de los duraznos que ella cortó, o mejor dicho, mandó cortar para decorar su casa durante la fiesta. ¿Se acuerdan? La casa estaba llena, llena, llena. Digo, ¿se acuerdan? Porque supongo que a esta altura ya leyeron el cuento. La casa estaba decorada con muchas flores de durazno. El asunto es que uno de los platillos tenía esos pétalos de durazno. Y esos pétalos eran más pesados, valían mucho más que cualquier buena obra que este tipo hubiera hecho. Y claro, después de los duraznos, de los pétalos de flores, aparecían los duraznos en flor. Y si uno saca la cuenta, después de los duraznos en flor incluían los insectos, las mariposas, los pajaritos, el hombre que cosechaba, el producto que venía de eso, el trabajo que se daba con eso. Y nada de eso había existido y por lo tanto se había generado pobreza. Yo quiero que alguien aquí se aventure y piense, insisto, se aventure, se tire a la piscina, porque acá esto no tiene, como te dijera, acá no nos estamos jugando ni una nota, ni nos vamos a poner hacia... No, yo quiero que alguien se aventure y diga, por un lado, el platillo dice o tiene pétalos de flores de durazno, que después se transforman, supuestamente deberían haber sido duraznos, deberían haber alimentado a toda una flora, insectos, aves, etcétera, que no tuvieron que comer, porque nunca hubo duraznos, porque los pétalos y las flores las cortaron del principio. ¿Cachai? Y después no hubo hombres que trabajaran, ni productos que resultaran de eso, porque nunca hubo trabajo, porque nunca hubo duraznos, porque nunca hubo flores, porque la loca las mandó cortar. ¿Entiendes la cadena? Esto es como jugar, ¿cómo se llamaba esa película que jugaban con salto en el tiempo por todos lados? Bueno, no me acuerdo ya. Pero esto es más o menos lo mismo. ¿Me fija? Hay una acción de ella que fue mandar cortar las flores. Hay que pensar en todas las consecuencias que tuvo después el hecho de que mandara a cortar las flores. ¿Qué puedo yo opinar sobre eso? Mientras me tomo mi café. De que eso, de que igual súper inconsciente al pedir eso, Ya. porque la flor después sale la semilla y todo ese proceso lo corta así como solamente por un capricho. Sí. Pero mira, el poderoso realiza acciones. En este caso, esta niña quería una linda decoración para su fiesta. Y mandó cortar las flores y no le importó, no pensó, no midió y la verdad no le interesó todas las consecuencias posteriores. Y a ver si pueden... Mandó cortar las flores. No hubo durazno. Vámonos solo por un camino. No hubo flores. Las mandó cortar. Por lo tanto, no hubo frutas. Si no hubo frutas, ¿en qué trabajó el temporero? En nada, Y si no tuvo trabajo, ¿cómo estuvo ese temporero? mal, ¿Bien? ¿Mal? ¿Tuvo plata? no, O sea, ¿era pobre. rico? Pobre, pobre, pobre. Y si piensas bien tú, en el otro lado, en el otro platillo, no el de los pétalos de flores, sino que en el otro platillo donde estaban las cosas buenas que había hecho esta niña,
no había obras de caridad hacia los pobres, un tremendo hospital para que se atendieran los pobres y un montón de cosas para que ayudemos a los pobres. Entonces ahí entramos en la contradicción. Haces cosas para ayudar a los pobres y sin embargo, por otro lado, haces cosas que provocan que esa gente sea pobre. Entonces, ¿cómo se entiende eso? La gente primero es como decir un patrón. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Va a ser, bueno, mucha gente le da lata que uno dé ejemplos personales, pero es una experiencia que tuve en un colegio. X, de otra parte, otra ciudad, costera, con un festival. Un colegio donde la gente pagaba caro, con nombre de monja. Ya. Fíjate tú que, conversando con un papá, me dijo la siguiente frase. Yo a mi hijo le enseño el valor del trabajo, porque el tipo tenía una empresa. Entonces yo a mi hijo lo llevo, cáchate por favor, cáchate. Yo a mi hijo lo llevo a las casas de mis trabajadores para que vea lo que es la pobreza. Y él entonces se esfuerce y trabaje y todo lo demás. Entonces, a ver, yo ahí como que colapsé y ya, dije, yo estoy en dónde estoy, en qué dimensión desconocida parece que estoy. Primero, yo llevo a mi hijo a las casas de mis trabajadores, o sea, como quien dice, lo saco a pasear, lo llevo de turismo, lo llevo al zoológico, a dar vuelta por las casas de mis trabajadores, ¿cacha? O sea, el tema privacidad, el tema, parece que para él no existía. Para que vea la pobreza. O sea, estoy reconociendo que mis trabajadores son todos pobres. Y para que aprenda el valor del trabajo. O sea, en cierta forma le estoy diciendo que trabaja para que no Como seas que así. ¿Sí? pobre, sí. Y es cuático. Porque además me imagino que ya varios están pensando y no lo dicen. Que este tipo indirectamente le está diciendo que la gente es pobre porque no trabaja. Pero trabaja para que no seas así. Con eso le estás diciendo que son así porque no trabajan. O sea, no es un silogismo. Y yo decía, este caballero, ¿de qué planeta salió? Eh, esto es como O parecido. sea, de hecho, trabajan para él mismo, o sea, como que estúpido lo que está diciendo. Como Algo, si quieres trabajar para mí, vas a ser pobre, hijo, vas a ser pobre como ellos, no trabajes para mí. algo por el estilo. Porque de hecho, si son pobres es porque ganaban poco. Y yo soy el patrón. Entonces, ni siquiera se cruza por mi cabecita la posibilidad de que toda esa gente es pobre por culpa mía, porque les pago poco. Sí, po, Entonces, entonces el mismo patrón no sabía realmente el valor del trabajo porque él, él intentando educar a su hijo, hacía verlo de que a pesar de lo mucho que se esforzaran, hubieran seguido siendo pobres. claro, en el fondo es, estudia y trabaja para que no seas un simple trabajador, para que seas un patrón como yo. Porque entendamos, ese cabrón chico, por más que se esfuerce, igual va a heredar la empresa del papá. Que yo lo conozco y era un vago, ¿ya? Pero va a heredar la empresa del papá. Esa situación siempre se ve, po, de que viene el papá que tiene una empresa y muestra así como, no, es que el trabajo y que la cuestión y tienes que Entonces, aprender. Y al final el cabro hereda la empresa del papá y chao, pescado. sí, en el fondo es como, bueno, yo conozco un caso parecido que es el del Samoyedo. ¿Lo ubican ese lugar o no? Samoyedo. Era un tradicional café, restaurante en Viña, antiquísimo, famoso, pituco, todo lo que ustedes quieran, pero era como eh, la esencia de Viña del Mar, el Samoyedo. Y el Samoyedo, mientras estuvo en manos de sus dueños originales, ni un problema. Espectacular. Por supuesto, pasó después lo que ustedes dicen. Los hijos heredan. Pero generalmente los hijos no tienen dedos para el piano. Son muchos. Y entonces es difícil que un barco lo dirijan 5 capitanes y decidieron terminar el negocio y vender el local.
Y claro, el caballero original, dueño del Samoyedo, era un tipo que se encargaba de no sé, los proveedores, los contratos, las leyes sociales, las imposiciones de los trabajadores, se encargaba, movía todo, y era una empresa que le daba trabajo como a 20 personas, más en realidad, muchas personas, entonces era un local inmenso. Pero de repente los tipos, los hijos dijeron, qué tanta pega, si al final de cuentas, como a mi papá le quedaban como 5 millones mensuales de ganancias, si el local lo arrendamos, 10 millones mensuales y nos queda más plata para todo. Y ahora está convertido ahí en una oficina de Claro, en la calle Valparaíso. Así que bueno, así funciona. Pero mira, yendo bien al cuento, volvamos al cuento. Si te fijas bien, en un platillo, las flores, que representan toda la cadena que se destruyó. De la flor venía el durazno, del durazno la otra vida natural, los insectos, los pajaritos, pero además venía el hombre que cultivaba, cosechaba, producía con ese durazno. Entonces después ese hombre terminó sin trabajo, pobre, sin plata, bla, 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 solo porque la niña tuvo el antojo y el capricho de cortar florcitas de durazno. Y si eso tú haces un paralelo, así como esa niña es culpable de la pobreza de otros, aunque su caridad cristiana la hace regalar cosas como un hospital, una capilla, etc., en el mundo real es exactamente lo mismo. Es el dueño del capital, el empresario, el minero, el salitrero, como quiera que lo llames, el que con los bajos sueldos que paga provoca la pobreza. El que pagando con ficha provoca la pobreza del salitrero, del minero. El que pagando una miseria provoca la pobreza de la dueña, la viuda, del huérfano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que con su abuso laboral puede provocar la muerte de un trabajador y dejar una viuda y varios huérfanos. Pero, al mismo tiempo, ese empresario, ese rico, es el que construye un orfanato para recibir a los niños huérfanos, el que construye una iglesia para que vaya después allá a llorar la viuda. ¿Te fijas? Baldomero Lillo lo que está haciendo justamente es una crítica a eso. ¿Cómo puedes ser tan caritativo ayudando a gente pobre, siendo que toda esa gente es pobre por culpa tuya? Nadie necesitaría ni comedores públicos, nadie necesitaría hospitales de beneficencia, ni hogar, si la gente tuviera un sueldo decente. Y eso es una máxima, una ley de la vida que, oye, hasta el día de hoy, pues, necesitaríamos bonos y esto y lo otro, si la gente ganara sueldos decentes. No, pues. No, pues claro que no. Igual como el tema del retiro del 10%. O sea, si la gente estuviera viendo, tendría que hacerse la media ley Yo para creo que poder sí. sacar el 10% que finalmente es tu plata. Bueno, cuando estén en tercero, les voy a explicar, pero con pelo y uña, el sistema de AFP, si es que existe, ya a esa altura. Pero sí, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el que diversas circunstancias pueden crear pobreza. El asunto es, mira, eso es inevitable. Puedes sufrir una crisis natural, puede haber un fenómeno, puede haber una tormenta, un terremoto, puede haber una guerra, puede haber cualquier cosa, cualquier fenómeno puede provocar pobreza. El cuento es que muchas veces la pobreza es estructuralmente provocada por el sistema, ¿ya? En este caso de la época que estamos hablando, existe un esquema de producción en donde la riqueza siempre está en manos de unos y dado la desigualdad en la relación, yo, el que se queda con la riqueza, soy el que ofrece el trabajo y por lo tanto yo soy el que pone las condiciones porque hay libertad, recuerda esto del liberalismo económico. Y al mismo tiempo tú, trabajador, eres libre de aceptarlas o de mandarte cambiar, porque yo también entiendo y supongo que esa libertad también incluye tu libertad de elegir si te quedas trabajando conmigo o no. Lo que pasa es que esa libertad de elegir trabajar o no
no está considerando la necesidad de trabajar, que es otra cosa. El empleador, el patrón, tiene necesidad de mano de obra. Necesita 100 trabajadores, pero hay 10.000 afuera disponibles buscando empleo. O sea, en realidad no tiene una necesidad de trabajadores porque sabe que abre la puerta y así como sale uno, entra otro. En cambio, el trabajador necesita trabajar y puede que solamente haya uno ofreciendo empleo. Y 10.000 personas están como yo buscando. Por lo tanto, es muy desigual la relación. Yo haré lo que sea por conseguir ese único puesto de trabajo y dejar a los otros 9.999 esperando. Pero esa necesidad mía hace que yo después soporte o aguante lo que sea para poder conservar ese único puesto y no estén los 99.900 o 9.999, lo que sea, esperando ahí listos para agarrar el puesto cuando a mí me echen, porque reclamé, porque exigí un derecho, pedí trabajar 8 horas, pedí descansar el domingo, pedí todas esas cosas que hablamos la otra vez respecto de las leyes sociales. ¿Te fijas? Entonces, en este caso, este cuento refleja justamente esa esa contradicción vital, o sea, esa hipocresía del sistema, que fabrica pobres, pero al mismo tiempo son gente que por caridad, y nótese, porque en mi pensamiento de cristiano de 1900, al hacer caridad me estoy ganando puntos para ir al cielo. No veo, por eso te digo yo, es súper importante el tema de la mentalidad. ¿Qué está pensando? Y yo, honestamente, no veo ni un problema en pagar un sueldo miserable. No veo un problema cuando el trabajador se accidenta y lo he hecho porque ya no me sirve. Para mí no representa un problema. ¿Saben por qué? Porque el mundo siempre ha sido así. Porque me acostumbré a eso, porque me crié con eso. Porque desde antes de tiempos de, qué sé yo, de la colonia, estaba este esquema del patrón, del dueño del fondo y los indígenas de encomienda o los esclavos negros en otras partes. Y si me voy más atrás en el tiempo, estaba el esquema este del señor feudal y los vasallos y los siervos. Y si me voy más para atrás, estaban los griegos, los romanos que tenían esclavos y así, y así, y así, y así para atrás en el tiempo. Estoy en un esquema mental, social, político, económico que me dice que es normal que sea así. Y cuando reclaman es porque son, no sé, pues, tan insatisfechos o son malagradecidos. Mira, oye, por Dios, mira, yo les mantengo un comedor público para que los niños coman. ¿Cómo tan malagradecidos de quejarse? Si ven, ay, mira, no se me ocurrió bajar justo ese pedazo. En la película Subterra, me parece que les mencioné, el segmento ese donde la hija, perdón, la ahijada de doña Isidora Goyenechea, recuerden que esto está ambientado en la mina de Lota, la película, que es propiedad de la familia Cousiño. Y está don Luis Cousiño, y está la esposa de él, doña Isidora Goyenechea. Y hay una escena donde la ahijada, que había vuelto de Francia, creo, donde estaba estudiando pintura, porque para eso tiene una madrina con plata. El asunto es que llega a reclamarle de un niño que habían sacado del colegio para trabajar. El Pidulle, un personaje que se llama el Pidulle. Donde ahí tiene otra de las enfermedades típicas y cosas típicas de la época, los parásitos intestinales. No voy a entrar ahí. El asunto es que este personaje chiquitito de 9 años, el Pidulle, el papá lo sacó de la escuela, donde esta niña era profesora además, para trabajar en la mina. Entonces, esta niña, no me acuerdo el nombre, va a donde está su madrina, doña Isidora Goyenechea, a reclamarle. ¿Cómo tú permites que en la mina de tu marido o de la familia hagan trabajar a los niños?
Entonces doña Isidora, por supuesto que se indigna. Tú sabes que esta gente poderosa, cuando tú le reclamas algo, como que se indignan, ¿no? Y están así como, oh, el gesto Luxi, oh, el gesto de Gasco, oh. Y le dice algo así como, oye, mira, aquí tenemos un comedor que lo financia la familia para que los niños coman. Les damos leche a los niños, les ponemos una escuela, les ponemos una capilla para que recen y pidan perdón por sus pecados, les tenemos un hospicio cuando son abuelitos. Mucha caridad, 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 caridad. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que no les alcance con su sueldo? O sea, a ver, sacan al cabro chico de 9 años de la escuela para que vaya a trabajar a la mina porque se necesita otro sueldo en la familia. Y la señora responde, no es qué culpa tenemos nosotros de que no les alcance con su sueldo. Pero no hay ninguna reflexión en cuanto a cuánto es ese sueldo que le pagan al minero, como para que él tenga que obligar a su hijo chico a trabajar y tener un ingreso más. O sea, termina siendo culpa de los trabajadores, que gastan mucho. ¡Wow! Es como en tiempos modernos cuando vivimos una situación parecida, con la única diferencia de que hoy día no existe tanto la caridad cristiana, pero sí existen las tarjetas. Entonces, cuando a alguien no le alcanza, se endeuda. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto gente que con tarjeta compra en el supermercado? Oye, y después tú ves en las estadísticas, ¿cierto? En la Es la televisión. mayoría. Claro. Tú después en televisión ves a todos estos analistas económicos que son expertos en no sé qué cosa, diciendo que hoy el uso de las tarjetas, el endeudamiento de los chilenos. Qué terrible el endeudamiento de los chilenos. Y nos falta ahí el iluminado que habla del consumismo del chileno, que nos encanta comprar. Y por supuesto siempre sacan el ejemplo, y pasó con el 10%, el primero y el segundo, no falta el tarado, perdón, no falta el tipo que saca el ejemplo, míralo cómo va con su televisor de 50 pulgadas por ahí. Ya. Pues yo no vi 8 millones, 9 millones de chilenos comprando televisores. En Yo he visto a general, esas personas, profe. ¿ah? Yo he visto a esas personas que cuando sacan el 10% se llevan a la media plasma. Sí, Pero pero que ¿sabes al qué pasa? final, que... oh, Dale. perdón, es que se me había pegado el... Que al final, pucha, toda esa gente estuvo muchos años como esperando qué poder hacer con esa plata. Mucha gente murió sin poder disfrutar de su 10% y que ahora dieron la oportunidad, más encima la oportunidad es como, para decirlo es estúpida porque es prácticamente como una ayuda al mismo Estado a no tener que pagar, a pasar plata a los chilenos. Entonces, esta gente que está con carencias de muchos tipos, que llegue esta plata de la nada, es como, puta la wea. Oh, perdón, profe, perdón, perdón, perdón. Pero es que así lo hubiera pensado alguien. Perdón. Sí. Como, pucha, yo quiero darme un lujo y comprarme una tele cara que sé que no voy a poder tener. Y lo demás lo ocupo, no sé, para construir casas. Yo he visto muchas casas nuevas o que se están construyendo porque gente vivía muy mal, muy mal. O sea, que más encima dan ese ejemplo siempre, es como, ay, pero se compran sus teles. Y ellos se compran cosas súper innecesarias ¿Sabes y no tú? se... Sí, Uy, sí. Yo creo que todo tiene mucho que ver con eh, nuestra forma de analizar, que siempre es como muy limitada porque en general nunca nos han enseñado. Y esto es un tirón de orejas a lo mejor para el sistema educativo. Yo al menos Porque, cuando sacaba el 10% compraba pura mercadería con mi mira, vieja ahí. hay gente que, como dices tú, compraba mercadería. Fíjate cosa curiosa, hay gente que pagaba deuda. Porque como te dije También las cuentas. recién, yo he visto
me toca ir al supermercado una vez a la semana. Entonces veo de repente cómo la gente una cuenta de 10.000, de 12.000 la paga con tarjeta y en 3 cuotas. Pero estás pagando tu comida en cuotas. Obviamente eso arrastra deuda. El sueldo es escaso, hay que pagar cuentas, hay que pagar cosas. El cabro chico a lo mejor va a estudiar, ¿qué voy a hacer? O sea, está el CAE, los que van a estudiar, los que les tocó endeudarse con CAE. O sea, hay una serie de elementos que te llenan de deuda. Tu 10%, lo primero que pasó, a donde primero fue a pagar deuda. Pero fíjate una cosa curiosa, y porque fíjate que caemos, una vez más, caemos en el mismo ejemplo de los duraznos del cuento. Porque resulta que si una señora, un caballero va y se compra un televisor, primero, asunto de lo que se compre. Lo primero que tenemos que pensar, o sea, esa manía del chileno de ser vieja copuchenta, me carga. Primero, es su derecho comprar lo que se le antoje. Segundo, no hemos pensado que si están comprando tanto televisor inteligente y Smart TV, es porque el año pasado se generó una tremenda necesidad de conectarse a Internet. Y ese Smart TV o lo que sea, puede servir incluso para las clases de Zoom de su cabro chico. Porque en una casa donde hay 3 hijos y los 3 tienen que usar Zoom al mismo tiempo, porfa, dime tú cómo lo hacen. Si no es comprando más elementos, comprando un tablet, comprando un computador, comprando un celular inteligente. O sea, hay que pensarla. ¿No? ¿Y sabes qué? ¿Mm? Bueno, por parte de mi abuelo, yo me enteré que si él fallece, la plata que tiene en la AFP, nadie se la puede quedar, esa plata se la queda al Estado al fin y al cabo, po. Tanto esfuerzo que hace, que al final la plata después no se la puedan dar, porque él no puede sacar a AFP, pues, no puede sacar el 10% porque como él ya tiene pensión, con esa se la pagan, pues, pero no le alcanza para nada, pues, y se la acaba muy rápido. Y le he dicho Ya, lo mismo, bueno. que eh, debería hacer algo. hagamos una corrección en eso. El Estado, la única forma de que el Estado se quede con la plata de alguien es que nadie la reclame. Los fondos de previsión generalmente se transforman después en pensión de viudez. Ojo ahí, No, pero no es que mi queda para abuelo está los solo. hijos. O Mi sea, abuelo está cuidado ahí. solo, ese es el problema. Mi abuela ya falleció, pues por eso. Es que ese es el tema. ¿Quién quedó después? ¿Te fijas? Porque si, insisto, la pensión de viudez la cobra la pareja, no la pueden cobrar los nietos, por ejemplo. O sea, no, o sea, hay un esquema ahí incluso hay un trámite que yo ya lo hice que tiene que ver con quién está, no me acuerdo el nombre exacto, pero yo sé, por ejemplo, si me pasa algo mío, lo mío queda de herencia y como pensión para la persona que yo designé, ¿ya? Pero eso depende un poco de los contratos, depende si te fijaste, porque la AFP no te va a decir cómo hacer el papeleo, ¿ya? Tienes que hacerlo tú. Ay, me olvidaba, respecto también de la compra de televisores, tal, lo que sea, chiquillos, todo lo que se compra movió el mercado. Es dinero que entró al mercado, que permitió que muchas tiendas y negocios sobrevivieran y que muchas tiendas y Surgieron, negocios sí. siguieran dando empleo. En el fondo, este país se salva en su economía por los miles de millones de dólares que nosotros le inyectamos a través del 10% y otras cosas más. Ay, sí, bro, pero De hecho, eh, dale, Mati. es que me molesta que es como tan fácil criticar como la responsabilidad económica de los demás estando en una burbuja de seguridad social y económica. Mm, sí. Es fácil, ¿sabes por qué es fácil? Porque no Es que entiendes. sí, porque por así decirlo, esas personas no necesitan, como por así decirlo, sentimientos como la empatía o cosas así, porque no tiene nadie que le diga así como de que les plante cara en cómo ocupa su dinero y cosas así, pues porque ya tienen prácticamente todo listo toda su vida. Para una persona, yo sé que va a ser un poco raro esto, pero voy a agarrarme el mismo caso de doña... ¡Hoy menos de un minuto! ¡Ah! La misma Isidora Goyenechea cuando dijo, no es nuestra culpa que no les alcance. ¿Sabía ella cuánto ganaban los obreros? En realidad no creo. No, Pero mira, vamos a no. descansar 10 minutitos porque se nos va a cortar en cualquier minuto. Y ahí les voy a después hacer el otro cuento en la rueda y una cuestión de fotografía para que la cachen bien y a ver si así me hacen una tarea para ponerles nota. Los odio. Entonces
Sí, vamos a hacer un corte comercial y No, volvemos James, en... yo sé que tú no nos odias. No, sí, no, A mí pero me es cae que... bien. Ya, que soy buen actor, dice. Desconectes un rato, coman algo.